Bien, ya sabemos de que podemos ejecutar código de Python a través de Control Enter y si estamos en una celda de código. Pero, ¿cómo podemos comunicarnos con este computador que prácticamente nos ha regalado Google? Bastante sencillo. Vamos a borrar estas celdas primero que tenemos aquí. Es bastante simple borrar una celda. Damos clic en la celda que queremos borrar y luego vamos en la parte final y damos clic por favor en el tacho de basura que está aquí. Damos clic y se borra. Igual, queremos borrar esta celda, damos clic y se borra. Y de igual forma aquí, damos clic y se borra. Y ahora lo que haremos es crear una celda de texto. Y pondremos explorando la terminal de Linux. ¿Sí? Voy a ponerlo esto como título. Y en negrita. Bien, Shift Enter. Ahora sí, como les mencionaba, ¿cómo podemos comunicarnos con la terminal de Linux? Bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es anteponer, antes de escribir código, el símbolo de admiración. Y ya podremos ejecutar código en Linux. Por ejemplo, si queremos saber nuestro sistema operativo, en Linux escribiríamos cat etc release. Damos Control Enter y no se ejecutará código en Python, sino se ejecutará un código dentro de la terminal de Linux. Esto no es Python, quiero recalcarlo. Recuerden, como les mencioné, la terminal de Linux está compuesta por distintos comandos que ya Linux los reconoce por defecto. Tendríamos que memorizarnos. La idea aquí no es de que se memorice en cat etc release. No, simplemente lo estoy mostrando para que ustedes se den cuenta de que detrás de todo este ambiente de Colab existe una computadora que está trabajando dentro de los servidores de Google. Y vamos a analizarlo. Bien, ¿qué nos da como resultado luego de escribir cat release? Vemos de que la distribución es Ubuntu. Ubuntu es una de las distribuciones más populares dentro de Linux. ¿Sí? Es Ubuntu y es la versión 18.04.3. Bien. Podemos ver, por ejemplo, también cuántas CPUs nos está brindando Google. Damos clic simplemente en código, creamos una celda nueva. Recuerden, siempre anteponemos el símbolo de admiración cuando queremos conversar con la terminal de Linux y escribiremos para saber el número de CPUs LSCPU. Damos Control Enter y nos dará información acerca del número de CPUs y qué procesador es. En este caso podemos ver de que Google nos está ofreciendo una computadora Intel Xenon de sexta generación y el número de procesadores son 2. Es decir, nos está dando 2 CPUs. Podemos saber también cuánta memoria RAM nos está ofreciendo Google. Para ello escribimos símbolo de admiración, el comando grep, mem total y luego escribimos pro mem info. Damos Control Enter y nos aparecerá la cantidad de memoria. Podemos ver de que Google nos está ofreciendo un computador de 13 GB de memoria. Bien, ¿qué podemos decir de todo esto? De que Colab utiliza una computadora por detrás dentro de los servidores de Google. Es una computadora que utiliza Ubuntu 18.04, una distribución de Linux. Nos ofrece una computadora Intel Xenon de 2 cores y tiene una memoria RAM de 13 GB. Cuando nosotros ejecutemos código en Colab, no estamos utilizando nuestro propio ordenador, sino nos estamos conectando a un servicio de Google que va a utilizar esta computadora con Python ya instalado para ejecutar todos los códigos que hagamos. Finalmente vamos a aprender algunos comandos de Linux que sí nos van a ser útiles, ¿sí? Así que por favor, creemos una nueva celda de texto y escribamos lo siguiente: comandos importantes de Linux. Estos comandos sí les pediré que por favor se los memoricen y los practiquen constantemente, ya que son bastante útiles y son la base para movernos de forma decente dentro de la terminal de Linux. No lo vamos a utilizar mucho en el curso, solo quizás en algunas ocasiones, pero es importante que lo manejen. Se creó una nueva celda, la voy a borrar y ya está. El primer comando que quiero que por favor lo tengan bastante presente es el comando pwd. ¿Qué es lo que nos permite hacer el comando pwd? Bien, lo que nos permite hacer este comando es saber cuál es nuestro ambiente de trabajo, ver nuestra ubicación, es decir, la carpeta en la cual se encuentra trabajando el proyecto intro.ipynb. Y si te estás preguntando por qué ipynb, bien,
Es porque este es el sufijo de todos los archivos Jupyter. No solo de Colab, de Jupyter en general. Como para un Word el sufijo es .doc, igual. Tú puedes reconocer de forma bastante sencilla un proyecto de Jupyter si tiene la extensión .ipynb. Así que tenlo presente. Bien, volviendo a este comando pwd, nos permite saber la ubicación de nuestro proyecto. Para poder cerciorarnos de esto, demos clic por favor en Control Enter o Shift Enter y nos aparecerá la carpeta en la cual está nuestro proyecto. De forma manual también se puede realizar dentro de Colab. Para realizarlo de forma manual sin necesidad de utilizar comandos, podemos ubicarnos en la parte superior izquierda y dar clic en esta flecha que podemos ver aquí. Al dar clic, lo que nos dará es un panel izquierdo en el cual podemos ver el índice de nuestro proyecto, cómo se va ejecutando. Esta es otra forma de poder crear también celdas de texto. Si damos clic en sección, nos permitirá crear una nueva celda de texto, ¿no? En este caso no lo vamos a utilizar, así que vamos a eliminar, solamente es para mencionárselo. Fragmentos de códigos que veremos la próxima clase son bastante útiles, sobre todo para recordar y no tener que memorizar tantos comandos. Y lo que nos interesa en este momento, la pestaña de archivos. Damos clic aquí y lo que podemos ver son las carpetas típicas que tiene un ordenador que utiliza Linux. En Linux no tenemos ni disco C, ni disco D, etc. Sino existe la carpeta bin, boot, tenemos dev, home, que vendría a ser nuestro disco D, algo parecido, o nuestro escritorio quizás, y así sucesivamente. Esto quizás no viene mucho al caso. Lo que nos importa aquí es el comando pwd. Nos dice que está dentro de la carpeta content, así que hay que buscar la carpeta content. Está aquí. Entonces si damos clic, podemos ver que dentro de la carpeta content, aparte de ser la ubicación de nuestro proyecto, también existe un subdirectorio llamado sample data. Y en sample data podemos ver distintas bases de datos que podemos utilizar para crear scripts reproducibles dentro de Colab. Este sample data siempre va a venir por defecto en todas las sesiones de Colab que tú crees, ¿sí? Entonces, por favor, recuerden que el comando pwd nos permite saber cuál es nuestra carpeta de trabajo. Bien, el siguiente comando que veremos es el comando ls. El comando ls nos va a permitir listar el contenido. Por ejemplo, si yo quiero listar el contenido de la carpeta en la que estoy trabajando, simplemente escribiría símbolo de admiración ls. Damos Control Enter o Shift Enter y nos aparecerá como resultado Sample Data, ya que solamente dentro de la carpeta Content se encuentra este subdirectorio. ¿Qué pasa si yo quiero buscar recursivamente? Es decir, que considere también dentro de la lista los elementos que estén en los subdirectorios. Bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es escribir un argumento más. El argumento -R mayúscula. En la mayoría de comandos de Linux, si yo quiero hacer una acción de forma recursiva, como es este el caso, simplemente agrego el argumento -R mayúscula. Aprieto Shift Enter y lo que nos dará como resultado son los archivos que están en el primer nivel, Sample Data, y los archivos que están en subniveles. Por ejemplo, en el subdirectorio Sample Data podemos ver que existe la base de datos California Housing Test y la base de datos California Housing Train. Lo podemos confirmar en esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, el comando ls lo vamos a utilizar para hacer listado de archivos. pwd, saber la ubicación de nuestro proyecto, y ls para hacer un listado de archivos. El siguiente comando que utilizaremos es el comando cd. Es probablemente el único comando de Linux que utilizaremos bastante dentro de este curso. Y en general es un comando que yo utilizo muchísimo cuando estoy trabajando en proyectos dentro de sistemas que utilicen Linux. ¿Qué nos permite hacer cd? Cambiar el directorio. cd hace referencia a Change Directory, ¿no? Es tan utilizado que no necesitamos anteponer un símbolo de admiración. Por ejemplo, simplemente si escribimos cd, Colab va a reconocer que lo que queremos hacer es cambiar el directorio. Así que lo que haremos será poner el directorio que queremos cambiar. Yo quiero cambiar al directorio content y luego sample data. Damos Shift Enter y ya se cambió el directorio. ¿Cómo podemos saber que se ha cambiado el directorio? Con un comando que ya hemos aprendido, con el comando pwd. Así que damos Shift Enter y podemos ver que efectivamente ahora nuestro ambiente de trabajo ya no es content como era al inicio, sino
content sample data, ¿sí? Entonces recuerden, cd, y es el que más vamos a utilizar, va a ser el comando que nos va a ayudar a cambiar de directorio. ¿Qué pasa si queremos retornar a nuestro directorio inicial? Simplemente escribimos cd y ponemos 2 puntos. 2 puntos es como apretar la tecla de retroceso en el teclado en Windows, ¿sí? 2 puntos significa quiero retornar a la carpeta que está superior a mí, ¿sí? En este caso estamos en sample data, entonces a la carpeta que retornarías es content, ¿sí? O por defecto también podemos escribir content, ¿no? Pero yo prefiero utilizar los 2 puntos. Así que escribimos 2 puntos, damos Shift Enter y nuevamente escribimos el comando pwd. Damos Shift Enter nuevamente y podemos ver que hemos regresado a la carpeta content. Así que por favor recuerda, cd, cambiar directorio, pwd, saber la ubicación de mi proyecto, ¿sí? Finalmente vamos a trabajar con un comando de Linux más, que es el comando cp. cp hace referencia a copy. Entonces con cp, ¿qué vamos a poder hacer? Copiar un archivo de una carpeta a otra. Lo que vamos a hacer como ejemplo es copiar el archivo means-test.csv de la carpeta sample data. Vamos a copiar este archivo a la carpeta content. ¿Cómo hacemos eso? Como les mencioné, con el comando cp ponemos primero el archivo que queremos copiar. Ese archivo está dentro de la carpeta content, dentro de la carpeta sample data y ponemos su nombre, ¿no? means-test.csv. Quiero copiarlo a la carpeta content y quiero que se llame solamente means.csv. Eso es todo. Así que por favor recuerda, si quieres copiar un archivo de un lugar a otro, simplemente vas a utilizar el comando cp. Pones el archivo que quieres copiar y luego pones la ruta en donde quieres que se guarde. Entonces apretamos Shift Enter y eso es todo. Pero si te das cuenta no aparecieron los cambios aquí. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que aparezcan los cambios? Simplemente doy clic en actualizar. Y como puedes ver, ahora sí aparece el archivo means.csv que acabo de crear copiando el archivo means-test.csv de la carpeta sample data a la carpeta content. Bien, esos son todos los comandos de Linux que vamos a aprender por el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso para que quede bastante claro. pwd nos va a permitir saber nuestra ruta actual, nuestra carpeta de trabajo. ls nos permite listar. Recuerda, si agregas el argumento R mayúscula podrás hacerlo de forma recursiva. cd me va a permitir cambiar de directorio, es el más utilizado, así que por favor tenlo en cuenta. Lo único que necesitas hacer es poner cd junto con la ruta a la cual quieres cambiar. Finalmente, el último comando es el comando cp, que es el comando copiar, y para usar el comando copiar necesitas utilizar 2 argumentos. Primero, necesitas poner la palabra reservada cp, poner la ruta del archivo, el full name, y luego la ruta deseada junto con el nuevo nombre del archivo. Bien, eso es todo lo que veremos en esta sesión. Ha sido bastante larga y han habido muchas cosas que aprender. Por favor, date un tiempo en sentirte cómodo y explora por ti mismo toda esta interfaz. Muchas de las herramientas que tiene Colab no las vamos a ver por tiempo, así que es importante que practiques por ti mismo. En la próxima sesión te enseñaré a crear snippets o fragmentos de código.